estar aquí y darle la oportunidad una vez más poder estar aquí en la radio y siempre darle la gloria, la honra al Señor que nos permite poder estar aquí y de poder proclamar, de poder destilar la palabra de Dios de nuestras bocas. Y siempre dando gracias por, como decía el hermano, por nuestros hermanos que están en otros países, en Honduras, en Ciudad de Tela, que nos escuchan también, a mi gran amigo, a mi gran amigo Dago, que siempre me ha ayudado y que Dios ha colocado eso en su corazón de apoyarnos. Bueno, más sin palabras, quiero que vayamos a las escrituras, porque esa es la esencia para la vida humana, para la vida de la iglesia cristiana. Usted lo sabe muy bien esto. Hay algo donde nosotros nos hemos encontrado de que el amor se ha ido opacando o ha ido bajando o disminuyendo en los corazones. Uno de los libros más que se habla mucho, Mateo 24:12, nos dice que de tanto la maldad vaya creciendo, dice que el amor de muchos se va enfriando. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Pero cuando vemos en el principio, cuando el hombre cae, él pierde su bendición o su gracia delante de Dios cuando él cae, cuando él desobedece a Dios. Pero hay algo dentro de todo eso de la caída del hombre, donde el Padre, donde Dios mismo hace ser benevolente con el hombre. Y Dios hace templar su justicia al fin de que él no acabara con la vida del hombre, al fin de que por causa de él vendría la gracia y por causa de él vendría que iba a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si no fuese por la benevolencia del Señor, creo que nadie estuviera de pie. Hasta ahora nadie estuviera de pie, todos estábamos ya condenados, estábamos hechos para ser desechados al infierno, todos. Eso es totalmente todos. Por eso decía Calvino acerca de la perversión del hombre, como decía, la perversión total del hombre, de la depravación total del hombre, decía Calvino, porque él miraba en las escrituras de que el hombre no era justo en todos sus caminos, y que si no fuese por la gracia de Dios, que Dios hace templar su justicia a fin de que aquel que iba a venir y que iba a pagar por nosotros, para que nosotros pudiéramos alcanzar la gracia. Ese ha sido el amor profundo del Padre, un amor profundo, un amor genuino. Ahora vamos a hablar de un hombre que Dios llamó, un hombre que iba en camino, lo que decíamos más atrás de los estudios que hemos llevado de la carta de Romano, un hombre que iba en camino con el fin de poder destruir, con el fin de poder acabar con el evangelio de Jesucristo. Pero en el camino él se encuentra con Jesucristo en el camino y él llega a ser transformado por Jesucristo, algo sobrenatural, donde él recibe instrucciones de Dios, de Cristo, para que él llevara la palabra de Dios para todos lugares. Es increíble esto, es algo muy hermoso, ¿sabe? Es tan dulce, es tan hermoso escuchar, hablar la palabra de Dios, que tú mires cómo Dios destila su amor hacia la humanidad, sabiendo que la humanidad estábamos perdidos, no había absolutamente esperanza para nadie, porque nadie podía agradar la justicia de Dios, pero Él lo coloca en alguien que iba a llevar la gracia del Señor. Es tan fuerte que a veces yo me hago preguntarme cómo es posible llegar a amar tan profundo a un Dios que no lo he conocido con los ojos carnales,
de que mi corazón está tan profundamente enamorado por su amor, enamorado por lo que es Él, por ser trascendente en el tiempo. Ahora, este es lo mismo que vemos en la vida de este hombre. Es lo mismo que vemos en la vida de Pablo. Es la misma acción que vemos de este gran líder, un hombre que hace, un hombre en seguir sus pasos, en imitar su vida, cómo llevaba la palabra de Dios, entregando todo absolutamente a fin de que él pudiera agradar a su Señor, al quien lo llamó, al quien lo libertó del pecado, al que lo llamó y lo colocó en una salvación eterna. Y esto era lo que decía en Filipenses: ciertamente aún estimo todas las cosas que he como pérdida a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor al cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar solamente a Cristo. Esto es tremendo. Esto nos abruma, esto nos aplasta ver tanto el amor de aquel novio que se le había prometido una novia, y que él iba a ir y que él iba a salir en rescate por su novia. Ese era el amor profundo de Dios. Dios colocando su gracia allí, algo que no hay suficientes palabras para poder describir, para poder llenar toda la extensión del amor de Dios. Vamos a Romanos 1:10. Romanos 1:10 nos dice lo siguiente: rogando que de alguna manera tenga el fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicar algún don espiritual, a fin de que sea confirmado, y esto es para que ser mutuamente confortados por fe, y que no se excomún en vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora se ha sido estorbado. Pero tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos, a no griegos, a sabio, a no sabio, deudores. Así que en cuanto a mí pronto esté anunciando el Evangelio, también vosotros estáis en Roma. Ese era el profundo amor de Pablo. Aún Pablo no conociendo a sus hermanos todavía, entonces Pablo en ese momento él va a viajar, porque el deseo de Pablo era viajar a Roma, aunque iba a ser su último viaje, su primer viaje y su último viaje, donde Pablo en ese lugar va a entregar su cabeza, donde Pablo va a colocar su cabeza por el Evangelio. Por eso es que todo cristiano, todo que ama el Evangelio, va a entregar su vida, va a entregar todo lo que es él por el Evangelio. Si te han de pedir tu vida por el Evangelio, es como yo aquí, tu siervo, mi corazón profundamente en mi vida. Si es de colocar mi cabeza para que pase esa hacha y que se separe mi cabeza de mi cuerpo, bienvenido sea. Solo por el amor profundo de mi Señor, el que me llamó. Hay un punto donde nosotros, nuestras vidas, somos tan profundizados por la palabra de Dios, nos llena, nos abraza y también nos enseña a confrontarnos con nuestros pecados, donde nuestra cara tiene que estar colocada hacia el suelo, humillándonos a Él nada más, como lo hemos dicho, nada más al soberano, al Dios omnipotente, omnisciente, que Él abarca todo el aspecto de la vida de nosotros. Quiero darte una expectativa de la vida de un hombre
que ama a Dios. Usted lo van a saber. Número 1, el amor. Número 2, pasivo. Número 3, mansedumbre. Número 4, perdonador. Número 5, ayudador. Y número 6, la humildad, que debe de haber en el corazón de aquel creyente. Por eso es que nosotros tenemos que pedir mucha humildad al Señor todos los días de nuestra vida. Tenemos que estar allí con las rodillas sosteniendo siempre nuestra palabra. Danos más humildad, Señor. Es muy importante eso. Y eso es lo que vemos en el corazón de Pablo. Cuando vemos allí en el 10, cuando él dice, rogando que de alguna manera tenga al fin de la voluntad de Dios el próspero viaje para ir a vosotros, porque ese es mi anhelo, ese es mi gozo de poder ir a vosotros, de poder hablar, para hablar de la experiencia que tuve con mi Señor, cuando Él me confrontó allí en ese camino, para que yo pudiera ser parte de la obra, parte del mensaje, parte de llevar la palabra de Dios a los que lo que han de necesitarlo. Ese era el mensaje de Pablo. Ese es el mensaje que nosotros traemos constantemente. Que la palabra nos conforte, que la palabra nos pueda abrazar y podamos tener ese gozo y siempre con cada uno de nosotros. Porque el amor de cada uno de nosotros debe de manifestarse, no con hipocresía, no con celo, no con otras cosas que no deben de ser. Debe de ser constantemente, profundamente el amor, como Pablo lo expresa en la carta de Romanos, el deseo a sus hermanos, un amor tan profundo que ¿cómo podemos abrir, expresar? Y Pablo lo hace de esa manera. Porque y quiero darte una perspectiva del corazón del creyente. Que debemos de colocar ese amor, pedirle al Señor. Si no lo tenemos que pedirlo. Tenemos que profundamente pedirlo porque Él lo puede dar a nosotros. Y eso era lo que tenía Pablo. Cuánto yo anhelo tener ese corazón que tenía este hombre. El amor tan profundo, genuino, transparente, sincero, sin nada a cambio, a fin de que para que se pudiera glorificar Cristo en la vida de ellos. Ese era Pablo. Este era el Pablo de Tarso, el que odiaba a la iglesia, el que perseguía a la iglesia, el que estaba con la condición de exterminar la iglesia, ahora es el que ahora está abrazando, es el que ahora está unificando a la iglesia, preparando a la iglesia para un futuro y dejar un buen legado. Y este ha sido el legado que han dejado. Que el nombre de Cristo sea glorificado. Sobre todo un corazón puro. Quizás pediría decir más de lo que yo debería decir ahora, pero lo que quiero hacer es avanzar con esto. Ahora es el campo misionero. Vamos a estar en momentos difíciles. Cuando estamos en el campo misionero, vamos a encontrarnos con miles de cosas. Vamos a encontrarnos con hostilidades. Vamos a ser atacados, vamos a ser calumniados con todo esto, pero tú tienes que sostenerte en la verdad, tienes que sostenerte en quien te llamó. Esto Pablo lo vivió, esto Cristo lo vivió. Cuando Cristo fue también, Cristo fue atacado, fue humillado, pero Cristo sabía lo que venía a la tierra. Algo nos dice en Mateo 10:16, dice, he aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos, y sed pues prudente como serpiente y sencillos como paloma. Juan 16:32 dice, y aquí a la hora viene y la venida, y he venido ya, y seré esparcido cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y estas cosas os he hablado para que en mí, dice,
tengan paz. En el mundo tendrán ¿qué? Aflicciones, pero confiad que he vencido al mundo. Y eso es lo que nos enseña toda la carta. Y eso es lo que nos enseña toda la palabra de Dios, que confiemos en Él. Donde nosotros vamos a ser estoqueados, bloqueados, pero la palabra de Dios nunca, le digo esto, con seguridad se lo digo, nunca va a ser bloqueada. La palabra de Dios no hay obstáculos para ella, no hay fronteras, no hay barreras, no hay paredes, absolutamente. Cuando la palabra llega y penetra, no hay quien la detenga. Y eso era lo que hacía Pablo en la carta de Romanos, cuando él le decía, porque deseo verlos pronto, ese es mi anhelo, verlos pronto, para hablar de las maravillas, de lo que el Señor ha hecho en mi vida, de hablar y que al fin de que sean confirmados, como yo he sido confirmado por la palabra. Eso ha sido. Este es el gran afecto del amor, de la unidad como hermanos que se producía en el corazón de Pablo. Y ese era el indudable, el amor puro que tenía este hombre. La iglesia de Cristo debe de mantener eso. La iglesia de Cristo debe de anhelar estas cosas. Ellos tenían ese espíritu de unidad. Y es lo que deseamos tener cada uno de nosotros en nuestro corazón. Efesios 15, por estas causas también yo, habiendo oído de vuestra fe, que en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no cesó dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé un espíritu de sabiduría. ¿Para qué, Pablo? De revelación en el conocimiento de Él. ¿A fin de qué? Alumbrando el ojo de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza en Él os ha llamado. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. De que anhelemos. Y que anhelemos estar en esa comunión, esa unidad, en el amor, que sea transparente, genuina, que debe de ser. Porque si somos nacidos de nuevo, vamos a tener esa acción de Pablo, vamos a tener esa unidad de Pablo, ese amor, esa comunión que tenía Pablo, un espíritu de unidad. Eso es lo que tiene que tener la iglesia de Cristo. Filipenses 1:3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por ser persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo decir esto de vosotros, por cuanto tengo el corazón en mis prisiones, en los caminos de la gracia, porque Dios me es testigo en todo, en amor, y todos vosotros, con el extraño amor de Jesucristo. Esto os pido en oración, que vuestro amor abunde y más en ciencia, en todo conocimiento, para que aprovechéis lo mejor, a fin de que seas sinceros, irreprensibles, para que el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para que la gloria, la alabanza de Dios. Eso es lo que dice Pablo, algo profundo, algo que se desliza del corazón de este hombre, un amor profundo por la iglesia de Cristo, un amor por sus hermanos. Pero algo digo, hermanos, que si somos nacidos de nuevo y vivimos en una vida en la carnalidad, en todos los aspectos de la carnalidad,
no hemos nacido de nuevo. No conocemos la gracia de Dios. No conocemos la misericordia. No conocemos el amor, solo lo tenemos por teoría. Debe de destilar dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente. Porque llegará aquel día donde muchos se pararán enfrente de Dios, donde dirán: Señor, en esto hicimos en tu nombre. Y Él les dirá: alejaos de mí. Él les dirá a ustedes: ¿quiénes son? Eso es lo que Él les dirá a ellos. Porque ellos estaban lejos del amor de Dios. Ellos estaban lejos de Dios. Ellos seguían otros aspectos de la vida, cosas que Dios no los llama que lleven. Pero es importante, como decíamos más antes, examinaos vuestro corazón y tenerle cuidado a vuestro corazón, porque vuestro corazón es una arma de doble filo. Por eso es que hay que examinar el corazón conforme a la palabra de Dios, y que la palabra de Dios pueda destilar en el corazón de nosotros, y que la palabra de Dios pueda producir y pueda crecer y pueda germinar en nuestro corazón, y que la palabra de Dios sea proclamado en todos lugares, y que es el nombre de Dios, el amor de Dios que ha puesto en nosotros, la benevolencia de Dios, sea manifestado en nuestras vidas, como creyente, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Filipenses 1:3 dice: doy gracia a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo con todos vosotros. Eso es lindo. Eso es hermoso. Por eso necesitamos pedir un corazón puro, un profundo anhelo de pedirlo constantemente. Como Cristo le decía a los discípulos: pídanle al Padre y Él se os dará. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestro amor. Aumenta todo lo que debemos de ser como tú, a fin de que nosotros podamos hacer como tú, a la imagen del varón perfecto. Esa es fe. Filemón 1:4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Esto es, y por Cristo Jesús, pues hermanos, gran gozo, consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortado el corazón de los santos. Eso es lo que anhelan todos los santos. Eso es lo que anhelan todos los santos del siglo XXI. Y quizás para el siglo XXII, quizás el siglo XXIII, ese debe de ser el anhelo de todos los santos. Quizás tal vez para esos tiempos ya no voy a estar. Ya voy a estar con mi Señor, descansando y glorificándolo a Él en lo alto. Ese debe de ser el anhelo. Ahora, en la trayectoria de la vida de Pablo, vivió una odisea. Pablo vivió una odisea con muchas dificultades porque por mostrar el gozo, dice, pero con todo eso, él mostraba ese gozo, ese anhelo, ese amor por la iglesia de Cristo. Era un gozo que salía de su corazón, puro, y que él anhelaba la iglesia de Cristo. Y el amor inefable, sin nada que lo estorbara, él lo hacía con ese amor hacia sus hermanos. Eso era lo que hacía Pablo. Donde él decía, y esto es para que son mutuamente confortados por la fe. No es común en vosotros, en mí. Y cuando nos dice Filemón, para que también nuestra fe sea eficaz. Que nuestra fe sea eficaz. Dice que todo va a pasar, todo se va a acabar, pero lo único que va a quedar y lo único que es mayor de todo
Usted lo sabe. Es el amor. Es el amor de Dios en nosotros. El amor del amado colocado en el corazón de la novia, en el corazón de la iglesia de Cristo. Ahora, Pablo quizás cuando antes de su conversión, él odiaba, ¿sí? Odiaba a la iglesia. Pero cuando él recibió la revelación, cuando se le reveló Cristo, él conoció toda la verdad. Gálatas 10:1, Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres? ¿O el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería de Cristo. Nosotros no estamos en agradar a los hombres. Tampoco no estamos para estar en discusión con los hombres. Tampoco no estamos para estar en guerra con el hombre. Pero sí estamos en guerra contra el pecado. Sí estamos en guerra contra todas las adversidades, contra todo lo que es, todo lo que se llama en contra de Dios, todo lo que se llama en contra de Cristo. Sí estamos en guerra contra esto, pero hay algo que nos dice la palabra. Debemos de amar a nuestro prójimo. Segundo, ese es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el mensaje. Eso es lo que decimos ahora. Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre en Cristo Jesús y todo hombre para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él en la cual actúo persuadidamente en mí, dice. Eso es. Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, como si por la transgresión de aquel que murió, el que murió y los muchos abundaron muchos más para los muchos y de la gracia y el don de Dios por la gracia en un hombre, Cristo, y con el don de sucesar como el caso de aquel como uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero Dios presentó en su mano el amor y la gracia. Y de igual manera la iglesia de Cristo debe de sustentarse de ese amor. Debe de sustentarse de cultivar el amor y en el conocimiento de Cristo, para que esa hermandad, esa unidad permanezca y que nuestra fe sea eficaz y nuestra conversión sea genuina. A esto nos llama el Señor, que debemos de amar a nuestros hermanos. Hay algo que quiero decirle un hombre del pasado, un puritano decía lo siguiente así: la gracia de Dios a menudo siempre dice, gracias a Dios. Cuidadosa y maravillosamente por su continuación y privilegio, por cada expresión de su bondad, con el agradecimiento en su ternura, en el que el orgullo no crece fácilmente. Porque el orgullo no crece fácilmente cuando esa bondad, esa ternura de ese amor de Dios está en el corazón de nosotros. Ese orgullo nunca crece, nunca va a crecer. El celo nunca va a crecer. Todo eso, el pleito nunca va a crecer. Sí, tendremos diferencia, somos seres humanos, somos comunes, pero nunca va a crecer estas acciones en nuestras vidas, en nuestros corazones. Aprenderemos a perdonar a nuestros hermanos, aprenderemos a cuidarnos. Y dice lo siguiente, cuidando, confesión
de sus pecados. Asegúrate ciertamente en la presencia de Dios. Y esa es tu autoestima y de potente. Dice que tienes que bajar, que el amor de Dios baja tu autoestima, que el amor de Dios baja tu orgullo, baja todo tu aspecto humano, a fin de que tú puedas cultivar, que el amor de Dios pueda cultivar en tu corazón. Y dice lo siguiente: pero prepárate para aceptar la humillación. Dice lo siguiente: prepárate para aceptar la humillación, y puede doler terriblemente, pero te ayuda a ser humilde. Y puede haber humillaciones terribles. Aceptarlas puede haber las humillaciones. Más grande todo estas, y puede ser tantas oportunidades de estas, un poco más cerca de nuestra humildad y acercándonos un poco más a la cruz de Cristo. No te preocupes por el estado. Solo hay un estado con el que nuestro Señor nos ordena que nos preocupemos. Y ese es el estado de la proximidad de sí mismo. Usa tu sentido del humor. Ríe, sonríe. Absuelve todos los problemas de la vida. Ríndete a Cristo para que Él pueda absorber todo tu orgullo, todo tu dolor, y Él te confortará tu corazón. Esto era lo que decía este gran puritano. Y Pablo nos sigue diciendo en la carta de Romanos lo siguiente: quiero, hermanos, que no ignoréis que muchas veces he procurado, dice, ir a vosotros, pero ahora me ha sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, algún fruto del amor, algún fruto, pero mi esperanza, dice Pablo, ese es mi deseo de poder ir a vosotros, para poder compartir de ese fruto del amor. Quiero invitarlos a ir al libro de Corintios, 1 de Corintios, si podemos buscar. Vamos a ver 1 Corintios 12, vamos a ver los dones espirituales. 1 Corintios, los dones espirituales. Sabéis en cuanto eras gentiles, si os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los dioses del mundo. Dice lo siguiente: pero por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidades de dones por el Espíritu. El mismo ha diversidad misterios por el Señor. El mismo. Hay diversidades de operaciones, pero Dios hace todas las cosas. Y ese es el mismo. Pero cada uno es dado a la manifestación del Espíritu para provecho. Porque este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Pero es el mismo Espíritu. Pero todas estas cosas le hacen uno a él mismo, el Espíritu repartiendo a cada uno en particular, dice, en particular como Él quiere. Y eso es lo que parte y lo que hace el don, donde parte infinidades de dones, da miles de dones. Quizás un predicador, quizás un maestro, quizás un consejero, quizás un misionero, quizás un hombre que esté trabajando dentro de la iglesia, haciendo infinidades de labores,
Todo eso son los aspectos que hace el Espíritu. Y eso es lo que hace el Espíritu. Todo es por amor. Todo lo coloca para la obra del Señor. También podemos ver, rápidamente podemos ver Corintios, la primicia del amor. Quiero detenerme un poquito en Corintios. Quiero detenerme allí en Corintios ahora. 13 dice, si yo hablares lengua humanas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe y tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy, nada soy. Si yo estoy predicando la palabra de Dios en este lugar y no tengo amor, vano me es todas las cosas. Es mejor que me detenga y regrese a mi aposento y me ponga de rodilla y le pida profundamente al Señor que me dé lo que me hace falta. Y si repartiera todos mis bienes, y si yo repartiera todos mis bienes a fin de que yo pudiera quedar sin nada y no tengo amor, vano me es todo. Y esto es lo hermoso. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabarán y se cesarán las lenguas, la ciencia se acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuanto hágalo perfecto, entonces lo que en lo parte se acabará. En cuanto yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño, y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, y ahora conoceremos en parte, pero entonces como fui conocido, y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor de Cristo en nosotros. Cristo sufrió por nosotros. Cristo se encontró con personas hostiles. Cristo fue escupido. Cristo fue agredido físicamente hasta llevarlo a la muerte, para que tú pudieras gozar, de la gracia de Dios. Si nosotros comprendiéramos la magnitud del corazón de Dios hacia nosotros, creo que estaríamos toda nuestra vida dándole gracias al Señor. Gracias. Nosotros debemos de detenernos y analizar y preguntarnos si estamos con una máscara o estamos con el rostro verdadero que tenemos. Porque no debemos de ser hombres con doble cara. Debemos de ser hombres que aman la
palabra de Dios y que aman a sus hermanos. De nada me sirve poder ser elocuente, de nada me sirve tener tanto conocimiento, de nada me sirve llegar a donde sea y poder proclamar la palabra de Dios. Y si no está el amor en mí, aquel día el Señor me dirá, aléjate de mí, porque no te conozco. Tú profesabas, tú hablabas de mí, pero tu corazón estaba lejos de mí. Tu lugar allá es con los impíos. Por eso nosotros somos deudores y que nuestra deuda no lo podremos pagar nunca. Nunca eso será, hermano. Nunca podremos pagar el favor de Dios. Nunca podremos pagar la benevolencia de Dios. Nunca podremos pagar la pureza del corazón de Dios. Quiero dejarte con esto. ¿Tú conoces este pasaje bíblico? Isaías 53. Te lo cito hoy. ¿Quién han creído de nuestro anuncio? ¿Sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Subirá el cual renuevo delante de él. Y como raíz de la tierra seca no hay parecer en él. Ni hombre ni hermosura se le veremos. Más atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentó en quebranto y como que escatimó de él el rostro. Él escondió su rostro de él. Y fuimos, dice, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió vuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azote, porque herido de Dios, abatido, mas él herido fue por vuestra rebelión, molido por vuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos vosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. Como oveja cada cual apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él cargó nuestra carga. Pablo dice de que él lleva la cruz, que lleva el nombre de Cristo. Y él mismo experimentó en carne propia el sufrir. ¿Cuánto más tú que me oyes? ¿Cuánto más tú que me oyes? Pero hay una esperanza para ti. Levanta tu voz y proclama en voz alto al Señor, porque Él es tu socorro, Él es tu esperanza en todo tiempo, y Él te dará lo que ha de necesitar en todo tiempo. Padre, gracias te damos porque tú nos has permitido poder estar en este lugar y poder hablar de tu maravilla en nuestras vidas. Tú conoces nuestro corazón, Padre. Tú conoces nuestro anhelo. Tú conoces nuestra angustia. Tú conoces todos nuestros defectos. Tú conoces todas nuestras acciones. Y sobre todo somos deudores a ti. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido poder hablar de tu palabra, Padre. Expresar tu palabra. Expresar tu benevolencia, expresar tu misericordia, expresar tu amor,
expresar tu gracia para con todos mis hermanos. Rogando en un momento dado, Padre, que el mismo gozo que tú nos das puedas dárselo cada día en los corazones de nuestros hermanos en diferentes lugares. Y al fin de que tu palabra sea predicada en todo momento. Gracias te damos, Padre, en el nombre